Dios le bendiga. Es de la Evangelista Yolanda Sala que te saludan del amor de Jesucristo. Vamos a hacer un drama aquí cuando tú mandas a alguien a orar en la iglesia y le dices, mira, ora porque vamos a orar por los alimentos, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces en la Navidad. Y llega uno en la Navidad, mire, hermano, ore ahí por todo, ore por la comida y ore ahí. Ore por todo, que tenemos una cena aquí, ¿verdad? Y hay pizza y de todo. Vamos a comer porque es la cena navideña. Ore por todo, que hay de todo aquí para comer. Vamos a orar. Y empieza el hermano. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos te presento esta cena, que esta cena tan grande que tenemos, Señor, esto es una bendición, Señor, de tú, Padre Santo, sucesivamente nos ha dado el alimento de día. Y hoy nos está bendiciendo grandemente, Señor. Bendice a los que están en Cuba. Señor, bendice a los que están en Filadelfia. Señor, bendice a los que están en Puerto Rico. Señor, bendice a los que están en República Dominicana. Señor, bendice a los que están en Venezuela. Señor, bendice a los que están, Dios mío, Padre Santo, en Alemania. Señor, bendice a los que están en Chicago. Señor, bendice a los que están en Florida. Señor, bendice a los hermanos que están en Haití, Señor. Y sucesivamente, Dios mío, bendice a todo el mundo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Hermano, pero como usted estaba todo el día bendiciendo a todo el mundo, hermano, bendició a todo el mundo, pues como usted estaba por Haití, yo cogí y me comí la comida. Porque usted está bien lejos. Yo cogí y me comí la comida porque usted estaba por Haití. Se fue bien lejos. Adiós, pero me había dejado que sea un chispito. No, que haga un chispito, hermano, usted ve bien lejos. Levantamos a orar por la cena y usted está orando por el mundo entero. Yo me cogí y me comí la cena. Y hay hermanos glotones que se comen todo lo que hay en la mesa, en lo que tú estás orando, ¿verdad? Eso es lo que hay hoy día en las iglesias. Gente con glotonería, ¿verdad? Que cuando tú estás orando, ellos terminan con todo lo que hay dentro de la mesa. ¿Por qué? Porque si ese hermano estaba por Haití, se te está mandando a orar por la cena. No se te está mandando a ti que te vaya a orar por el mundo entero. Y así hay las oraciones, hay gente que no tiene entendimiento, ¿verdad? Y orar de esta manera. Y se supone que cuando tú vas a una cena, tú estás supuesto a orar más que orar por la cena, por los alimentos y para que todo el mundo coma, ¿verdad? Pero como el hermano estaba tan lejos, el hermano cogí a jalto un montón. Y tocaba con el yo me estaba jaltando, me comí toda la comida y ya acabó con todo. Porque el hermano andaba, hay muchos que están en la mesa que les gustan tragar para este tiempo de Navidad. Está la gente que a su orilla que le gusta tragar. ¿Tú sabes cómo está? Por montones de buscarlo de ahí. Tú lo ves que hay un hermano que llega con una pizza velando para todos lados, como ay, se me cayó el sombrero. Ay, se me mojó también, ¿verdad que sí? Entonces, tú lo ves con una pizza. Y el hermano tiene una pizza y mirando para todas las esquinas, velando por todos lados. Y hermano, ¿por qué usted está mirando para todos los lados? Chacho, mira, por ahí no está el pastor ese que, chacho, ese hermano ve pizza, se vuelve loco. Si me quita la cajita de pizza que compré, lo que tengo son más que 5 slices. Me los quiero comer yo, pero este glotón me las quita todas. Y tú lo ves como un loco, y el hermano, como un loco, velando por todos lados. Que el pastor no esté mirando. Porque si el pastor lo ve, que está haciendo, que tiene pizza, se las quita y empieza. Miente, pastor, vélamelo. Vélamelo. Yo termino la pizza. No, se va a ahogar, no importa. Vélamelo. Porque yo termino toda la pizza. Y también en crisma. Qué rico está esto. Véalo. Y el hermano, mira, hermano. Llegó el pastor la hueva. Se tragó la pizza. Se botó la caja. La botó. Y el pastor llegó. Hermano, yo como lo vi comiendo pizza usted. No, pero le dio la cara. No, hermano, no estoy comiendo pizza. Y yo digo, no, usted está ahogado. No estoy ahogado. ¿Por qué me dio mensaje? No, y la Biblia no dice que usted tiene que brindarle el amor hacia a su prójimo y brindarle el amor hacia los hermanos. No, pero cuando es cortar de comida, yo no brindo a mi prójimo nada.
Sobre el hermano no le quiso dar nada y se comió la pizza él solo, ¿verdad? Y así hay gente con esa glotonería dentro de la iglesia. Porque los hay, cuando llegan y se meten dentro de la iglesia, que tú los ves comiendo como locos con los platos, tragándose la comida a todo lo que da, y mirando para las esquinas, y mirando que nadie lo de eso, y comiendo. Hermano, denme otro plato de comida más, denme otro más para yo saltarme, denme otro más, sí, denme otro más que yo quiero comer, ¿verdad? Y viene alguien que viene de afuera, y tú lo ves a ellos, ay, que me den la comida, y cuando llegan a una boda, tú ves a todo el mundo en la mesa como loco, en la mesa, esperando a ver qué van a dar, y te buscamos una soda, sí, buscamos una soda, vete, para empezar con la soda, y bebiendo, empieza a beber soda, y entonces, déjame comerme un entremesito, sí, déjame comerme uno, y empiezan con entremesitos, ay sí, mira, y que me empiezan a comer el pan, y se comen todos los panes que hay en la mesa, y después, tú los ves tragando como locos, comiendo en la mesa, tragando, no haya, y comen de todo, y después, se dicen, ay hermana, no hay para nada para llevar, diablo si te lo ha comido, ¿qué diablo va a haber para llevar? Hay gente así en la iglesia, así está, se lo va a llevar, y después, tú los ves cambiándose los dedos. Hermano, está rico eso, hermano, y por eso es algo con el dentro de la iglesia. Para estos días de Christmas, que el día 24, que es la noche buena, va a descabetar la glotonera casi y después están en la boda y tú los ves a ellos dentro de la boda y la novia no ni siquiera ha tirado la flor y la hermana con el florero así aguantado. Sí, porque eso es un souvenir. Sí. Y el hermano, porque ustedes no sueltan el souvenir, muchachos, si lo suelto me lo joba aquel. Y son de la iglesia, sí, me lo joba ese. Si yo suelto este souvenir, me lo joba ese. Pero hermana, suelta lo que no se lo van a jobar, sí, si lo suelto me lo joba. Y cuántas cosas hay en la mesa ya cajiéndolas y están regalando cajitas de galletas de Christmas y ella. Y tú ves la hermana así, la hermana no diablo que le quite el florero ni tampoco la latita de galletitas de esas de Christmas, porque la hermana quiere salir con algo, ¿verdad? Y como hay tanto, porque donde quiera cada mesa ponen un souvenir, pero hay como 7 velando el souvenir, el más que sea más rápido el que lo agarre. La hermana no suelta el de ella. ¿Por qué? Porque ella quiere salir con su florero y su caja de galletas, ¿verdad? Y eso hoy día que está la glotonería y el enterecimiento dentro de los sitios y en la boda y la mujer con él y hermana suerte eso para que coja el ramo. No, muchacha, vete, cógelo tú, yo me quedo con esto y yo me lo quiero llevar para mi casa. Y así que están hoy día dentro de las iglesias, están así. Eso se ve por montones dentro de las iglesias, eso se ve por montones. Vemos que todos esos cultos así, está todas esas cosas que están sucediendo hoy y cuando nosotros vemos esto ni lo creemos ni nosotros mismos, ¿verdad? Y así estos días, para estos días de Nochebuena, para estos días de Christmas, es que vemos todo esto. Estos días de Christmas tú ves todas estas cosas. La gente con esa glotonera dentro de los cultos, ¿verdad? Comiendo, y cuando tú le dejas todo en internet y le enseñas todo esto, qué es lo que está pasando, se hierven y le da coraje y muchas veces dice, ¿por qué ese hermano habla así nosotros los pentecostales? Porque dice que nosotros tenemos glotonería y somos unos glotones, porque somos unos glotones, es como no celebran el día de Santa Claus. Mira el sombrero de Santa Claus. Tú no celebras el día de Santa Claus, ¿verdad que no? Porque tú dices que ese viejo Noé, ese viejo gordo, no está en la Biblia. Eso dices tú, pero celebran, no está en la Biblia, ¿verdad? Porque Noé no está en la Biblia, porque estas son tradiciones de los americanos, que les gusta celebrar esto para distraer a los niños, sucesivamente como tú distraes a los niños con los días de Reyes. Yo estaba diciéndoselo ahí, lo expliqué, que Jesucristo no nació en ningún diciembre, te estaba diciendo, ¿verdad? Y te dije que era en abril, ¿verdad? Y yo te explico la Biblia, pero clara, pero más claro uno canta un gallo, ¡cucurucú! Y se amanece, ¿verdad? Y hay gente que están así hoy día. Entonces, vemos que tenemos una gorra, tú me ves en el tren, y yo voy con una gorra así y voy para Manhattan. Y tú me ves y me consigo un hermano de la iglesia, porque es que de que los gentiles le encanta el bochinche, le encanta criticar. Y me va a ver a mí en el tren, ¡oh! Dios le bendiga, hermano, es que usted hace con esa gorra de Santa Claus. Bueno, yo me la puse porque estamos en Christmas. ¡Oh, hermana, usted sabe que eso es antibíblico! Sí, es antibíblico. Hermano, ¿para dónde va? Yo para la iglesia. ¿Y para qué sitio de la iglesia? El día 24 lo vamos a celebrar. Sí, el día de Nochebuena. ¿Y dónde diablos está en la Biblia? Eso es antibíblico también. No, eso no, ese es. Nosotros tenemos una serie de regalitos. Pues si a ti te gustan los regalitos, pues a la gente le gusta celebrar al lado de Santa Claus. ¿Verdad que sí? Quiere decir que como dice por ahí, el que no tiene diga tiene mandinga. Quiere decir que la gente hace lo que le da la gana, ¿verdad? Lo que le he dicho yo durante todos los videos. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Hay gente que tú la ves
que van a la mesa y lo mandan, que hermano ore por los alimentos. ¿Y qué hace? Para comérselo rápido. A ver, María Purísima, si me cago en ese video, rápido se lo comen. ¿Qué diablo dijo ahí? Tú dirás, ¿verdad? Porque Jesús así tan rápido, porque quería tragar rápido, ¿verdad? Y así todo el mundo se divide. Estamos hablando de Santa Claus, el Papá Noel ese, ¿verdad? Santa Claus sabemos que no se mete por ninguna chimenea, no te va a traer nada, que los padres son los que compran los juguetes, los toys, y lo sabemos. Pero se los vamos a introducir a los niños porque los niños no saben nada de eso. Y le vamos a hablar sobre todas esas cosas, ¿verdad? Yo no le hablo sobre eso porque sabemos que nosotros no tenemos que hablar nada de eso porque nosotros somos los que le compramos los toys desde hace años. Como un Santa Claus, un hombre gordo, lleno de cookies, de tarata diabético. Porque tantas cookies en América, comerá tantas cookies que estará diabético, imagínate. Entonces, va a llevar tantos toys around America, tanta gente que pide diferentes clases de cosas y los niños, ¿verdad? Y la ignorancia es tan grande, ¿verdad? Pero sucesivamente, ¿qué pasa? Que para divertir la humanidad, porque cuando sacaron el día, ¿tú te acuerdas cuando sacaron los latones de agua ese? Y tú viste todos los evangélicos, yo me voy a tirar un latón de agua en el nombre de María, Toña, Juan, Evangelista, Tonito y Francisco, el hermano Jorge Rasky, el hermano Candelita, me voy a tirar el nombre de la hermana Nanichi Rivera, ese dron de agua para que Dios la bendiga, ¿verdad que sí? Y se los tiraban encima. Y hacían esas monerías dentro del internet. Y los tiraban dentro. Y eso está por montones. En Facebook. Búscalos para que tú veas. ¿Y quién era? Evangelistas, pastores, haciendo monerías, las mismas monerías de los mundanos de afuera, ¿verdad? Entonces, vamos para las tiendas, compramos, venimos llenos de regalos. ¿Quién inventó los regalos? Una caja que tú envuelves regalo, metes algo ahí dentro y le pones el paquete y le pones el sello. ¿Quién inventó eso? Pues esos son inventos de la gente en el mundo, ¿verdad que sí? Y a ti te gusta, vas allá a Macy, compra un perfume y se lo regala a la hermana, ¿verdad? O le regala el pastor una corbata. Miren, el pastor, el día de Navidad tenga para usted y el pastor loco es por celebrar la Navidad. Oh, y el día de Reyes. ¿Quién son los tres reyes? Gaspar, Melchor y el rey Baltasar. ¿Qué diablo es eso, verdad? Y tú dirás, eso salió para el tiempo antiguo. Tú estabas, que yo no estaba. Estaban los reyes, pero yo no estaba. Pero lo celebran los hispanos, ¿verdad que sí? Los dominicanos y los puertorriqueños. O sea, sucesivamente ese día de Reyes, día 6, January se llama. Ahí donde yo cumplo años, que es cuando entra el año yo cumplo años. Y sucesivamente mismo el día de Reyes. Y tú hablas que lo celebran, sí, lo celebran. Celebran cuanta vaina, como dicen los dominicanos ahí. Cuanta vaina hay, la celebran. Vemos que en los videos, yo empecé dentro de YouTube, saliéndome afuera. Y me salía a la calle yo. Y cuando salía a la calle, ¿qué pasaba? Yo me cogía, me retrataba, hablaba de cosas. Ahí hay un muchacho que se volvió loco y empieza. Y aquí guayando la yuca. Hay que guayar la yuca si tú quieres estar en las cosas de ese. Se volvió como loco, ahora no. Y se rompe los pantalones. Hay que estar así en el Señor. Entonces, ahora mismo tú eres bendecido por los ángeles, ¿verdad? Te digo, eres bendecido por los ángeles. Porque aquí hay un ángel, ¿verdad que sí? Y tú dices, se volvió loca esa mujer, ¿verdad? Porque le llamamos loquera, lo que yo estoy haciendo por lo que hace la gente afuera, no le llamamos loquera. Y todo el mundo se le va detrás de los videos de algo nuevo. Y yo te estoy enseñando algo nuevo. Cosas que suceden en los templos. Estos son dramas, no pantomimas. Porque ahí a la gente evangélica se le ha dicho como millones de veces que las pantomimas son diabólicas, pero siguen haciéndolas porque les gustan. Y tú le dices al hermano, mira hermano, no haga pantomima. Y tú ves al hermano haciendo pantomima con los discos de los mismos, como dicen cantantes, que lo que están buscando es plata. Y haciendo pantomima y tirándolas en el internet, ¿verdad? ¿Y quién lo sigue? Los mismos evangélicos. Entonces, ¿quién está profanando los templos? Los mismos cristianos, ¿verdad que sí? Hablamos de los apóstatas, pero hacemos las cosas de los mismos apóstatas, ¿verdad? Y cuando hablamos de estas cosas dentro de como dice, de YouTube, tú dices, yo no voy a seguir a esa mujer. Tú no tienes que seguirme a mí, sigue a Cristo. ¿Verdad que sí? Pero muchos te van a decir, suscríbete en mi canal y suscríbete, ¿verdad que te van a decir? Y tú te le vas porque tú tienes tus evangelistas preferidos, ¿verdad que sí? Y te gusta más esta, y me encanta como se le manda, hermana, ven que se para acá a Venezuela para que me predique, ven que se para acá para Acapulco, ven que se para acá para México, ven que se va, pero no, espérate, que tienes solo ministerio, no es solo ministerio, es que de que los hay, ¿verdad? El año se está yendo. Estamos en un 2016, pero viene un 2017, ¿qué cambia el número? Los evangélicos siguen iguales. No se aman, no se quieren, están divididos, no se piden perdón y están dentro de internet con celos ministeriales. De que los hay y los hay que buscarlos. Estamos hablando de la Navidad. ¿Por qué estamos hablando de la Navidad? Porque tú, como dice, le sacas filo a todo.
Y por ahí estás diciendo que si Donald Trump, que cuando se monte allá dentro de allá de la Casa Blanca, Donald Trump va a traer bendiciones al mundo completo, y Donald Trump no le va a traer bendiciones al mundo, lo que te va a traer es una sorpresa y una bomba bien grandota que le va a tirar al mundo completo con tantas cosas que él va a traer, que cuando tire todo lo que va a traer, la gente se va a quedar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque cuando diga paz y seguridad va a venir destrucción, ¿verdad? Y la gente dice, no, pero Dios lo puso. Dios pone los gobernantes y los quita. Pero Donald Trump, aunque esté en la iglesia bautista, no es cristiano. Él hace lo que le pega en gana, ¿verdad que sí? Entonces, sucesivamente hay evangelistas que hacen lo mismo. ¿Cuántos apóstatas Dios lo está quitando del medio? Porque hay uno que Dios lo quitó del medio y hasta estaba en un empleo porque decía que Dios no vino a la tierra predicando y vino a hacer nada y fue y lo taló. Y sucesivamente a esos apóstoles, la mayoría le va a pasar como a Ananías y Zafira, va a quitar muchos apóstoles de los altares que están haciendo poca vergüenza, ¿verdad? Y están profanando el nombre de Dios. ¿Qué usan hoy día las iglesias? Los altares. ¿Cuántos videos tú te metes en YouTube? Están por montones de la gente que hace, hablando disparate dentro del internet, diciendo disparate y haciendo cosas para buscar views y like, ¿verdad? Y se están matando, sí, se están matando. Y yo te dejé esto aquí porque esto es una enseñanza para la humanidad completa, de que vean que hoy día las iglesias están así. Hoy no celebran el día de Navidad, día de Santa Claus, que tuve como yo vi un pastor que estaba así en la fila, y yo fui a ir a Macy para chequear por allí, porque yo me llevo la cámara. Y cuando fui allí, habían como unos cuantos pastores bautistas y todos estaban ahí en la línea llegaba por el diablo, por ahí bien lejos, y el pastor esperando. Y yo dije, ay Dios, mira, yo como que conozco a ese pastor. Y el pastor se miraba a mi espalda así. Yo conozco a ese pastor, yo lo he visto en un sitio, yo lo he visto. Y sucesivamente se miraba. Pero me le pegué y le dije, Dios, ¿y qué usted hace aquí? ¿Usted no predica contra Santa Claus? No, yo vine a traer los nenes, a los nenes. Y usted los nietos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Entonces ustedes mismos se contradicen con la misma palabra de Dios. Entonces están sirviendo a Dios y le sirven al diablo. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente hoy día, verdad? Y tú ves muchos retratos de Santa Claus y tú ves las hermanas hablar, contradiciéndose contra ese viejo Noel. Yo no celebro Christmas. Como yo consigo una en Facebook y me dijo, ay, yo no celebro eso. Usted es una antibíblica. Y yo me le quedé mirando y digo, espérate, entonces si no celebras nada de esas cosas, ¿por qué tú no te metes en una caja de cristal? Porque eso no se está celebrando. Tú no estás dando tributo a Santa Claus. Es que esos días, como dicen de holiday, vienen y todo el mundo, como dice, salen a la calle a celebrar eso, porque todo el mundo sale y tú ves los árboles de Navidad y tú ves las bombillas, ¿verdad que sí? Y ves alumbrando todos lados que tú vas y las casas alumbrando y tú te quedas sorprendida. ¡Wow! ¡Qué lindo! Porque vas en el carro guiando, ¿verdad que sí? Te gusta tirarte retrato en la casa de Santa Claus. Y después lo tiramos para Facebook. Sí, lo tiramos para Facebook. Y después que lo tiramos para Facebook, la gente lo ve y dice, ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Dónde tú estabas? Y yo por ahí pasé y vi un árbol y me recosté de él. ¡Espérate! Tú te recostaste porque sabes que están celebrando la Navidad y te gusta. Pero lo niegas, vamos a ser positivos. Hay gente que no son positivas como yo. Yo me desmascaro a la humanidad. Si a mí me gustan las crimas, me gustan las crimas. Y yo te lo digo, son lindas. No voy a decir que no son árboles que ponen y todo eso son inventados por el hombre. Pues yo no adoro el árbol, no adoro a Papá Noel, no adoro los Reyes Magos, no adoro nada, pero son lindos cuando tú ves. Cuando tú vas a Disney, ¿qué tú haces? Tú ves todos esos muñecos de Mickey Mouse, Donald Duck y todo eso son gente dentro de los muñecos, pero te gusta la frase del muñeco que hicieron. Y aunque tú digas, pero vino una mujer, predicó sobre eso, pero vas a tener a Disney, ¿verdad que sí? En las vacaciones y te disfruta Disney con tus hijos, ¿verdad? Y te retrata. Es que, como yo digo, es el mismo perro, pero con diferentes colores, ¿verdad? Quiere decir que hay gente que dice, yo no hago esto, pero lo hacen. Y sucesivamente te vas a vacacionar. Otros cogen y se van para otros lados a predicar la palabra y están retratándose en todos lados. En todos lados que van se retratan, ¿verdad? Quiere decir que tú quieres traer algo de los sitios, quieres dejar recuerdos, ¿verdad que sí? Y eso, entonces cuando te tiro las cosas y las verdades, vemos dentro del internet, el hermano Gigi le está celebrando la Navidad. Yo no voy a juzgar a él, no, porque es un hombre humano como es todo el mundo, ¿verdad que sí? Y vemos el video dentro de YouTube, yo te lo enseño. La hermana, eso no, eso hermano. Hermano, nada, el hombre es un varón de Dios. Y es que nosotros estamos viviendo en la tierra, no en el cielo. Y mientras estemos viviendo aquí, vamos a ver muchas cosas nuevas que están sucediendo, ¿verdad? A ti te gusta el teléfono, a ti te gusta la tableta, a ti te gusta bregar con la computer. ¿Dónde tú estás metido hoy día? En el internet. Como uno dice, el cajón del diablo. ¿Dónde tú te metes? En el cajón del diablo. ¿Dónde tú te metes a que la gente te chequee? Dentro del cajón del diablo. ¿Y qué tú tienes ahí en el internet? La computadora. Viene siendo otra televisión, ¿verdad que sí? ¿Dónde tú estás metido? En el mismo cajón del diablo. Y cuando le enseñamos todas estas enseñanzas dentro del internet, se hierven. Porque esa mujer habla así, porque la verdad.
Ustedes se contradicen. A mí me gustaba como era el hermano chillable que decía, este es el cajón del diablo, pero el Señor me dijo que la mitad del cajón del diablo, que la dividiera mitad para mí y mitad para el diablo, ¿verdad que sí? Porque mitad era